Pues el capítulo 14 de Apocalipsis es el que vamos a considerar esta noche, Dios mediante, con la ayuda del Señor. No tenemos sonido, vamos a ver si ahorita se puede manejar. ¿No puede decirme un chiquito de las dos bestias? ¿Ah? De las dos bestias. Sí, algo por encimita. Lo que pasa es que básicamente hablar de las dos bestias casi nos obligaría. Tuvimos dos martes hablando de ello, pero sí podemos decir, hablamos la semana pasada, El anticristo y falso profeta. hablamos de las dos bestias en dos sentidos. Uno de ellos fue en el sentido escatológico, ¿no? Donde se entiende que las dos bestias representan dos fuerzas poderosas que se unirán bajo la influencia de Satanás. Una de ellas, el anticristo. Obviamente no sabemos quién es. Y otra es el falso profeta. Y dentro del marco del falso profeta, pues obviamente hay muchos en el campo dispensacionalista que dicen que el falso profeta es la Iglesia católica, que ella es el falso profeta y es la gran ramera. Ahora, hay una postura de carácter histórico que responde más bien al contexto histórico del libro de Apocalipsis, del capítulo 13, donde dice que en tiempos de Juan, el movimiento de los Césares, el movimiento de los emperadores, gracias, y de los gobernantes romanos, demarca precisamente el hecho de que hubo 7 emperadores que fueron los 7 emperadores más prominentes, y hubo 3 emperadores que fueron menos prominentes porque estuvieron los 3 juntos en 18 meses. Pero ambos, tanto los 7 como los 3, conforman el monstruo de las 10 cabezas. Y desde luego, desde el punto de vista histórico, lo que se plantea es que la bestia que representa al anticristo es precisamente el sistema romano. Y el falso profeta es la religión pagana que alimentó al imperio romano para que desarrollara el culto al César. Y obviamente pues son las 3 corrientes que polulan dentro del pensamiento escatológico. Como aquí no estamos imponiendo ninguna, lo único que estamos es diciendo, estas son las 3 escuelas de interpretación que hay del capítulo, y desde luego pues cada cual se adhiere. ¿Sistema romano y qué? ¿Sistema romano y qué? El sistema romano, el sistema religioso, el sistema religioso de Roma, pagano, que era precisamente ese falso profeta, esa gran ramera. Sí, el Nero Redivivus era el concepto de que dentro de una documentación religiosa que había en el mundo pagano, se decía, en el libro de los Civilinos, se decía que un día Nerón iba a resucitar. Y desde luego, para la iglesia primitiva, probablemente Nerón resucitó, no en el sentido físico, pero sí en el sentido de la fuerza del mal, del espíritu del mal, porque sin lugar a duda, los 2 Césares que más exigieron adoración fue Nerón y Domiciano. Fueron los 2 que más exigieron que se les adorara. Domiciano era capaz de matar a cualquiera que no dijera que él era el César, que él era el Kyrios, que él era Dios. Entonces, desde luego, pues hay teólogos que postulan, dicen, pues Domiciano es ese Nero Redivivus, es ese Nerón resucitado, ese Nerón reencarnado. Pero obviamente esto no es parte de la teología cristiana.
esto era parte de la doctrina del libro de los Sibilinos. Y obviamente el documento religioso de los Sibilinos era un documento pagano que había en aquel tiempo, pero no tiene que ver nada con la documentación cristiana. Con instituciones ni nada. Sí. Pero Es más creíble. da la manera de pensar, ¿no? Da ese espacio para pensar que probablemente pudo haber sido de esa manera, porque obviamente Juan está escribiendo para la gente de su tiempo, por eso escribe las 7 cartas, porque está escribiendo para la gente de su tiempo y está contestando inquietudes, preocupaciones, interrogantes a la gente de su tiempo. Y dentro del contexto en el que Juan escribe, obviamente ese contexto es el contexto de su tiempo. Ahora, que podamos reinterpretar ese contexto antiguo y podamos verlo en la referencia, digamos, del dispensacionalismo, podamos verlo en la escatología amilenialista, postmilenialista, claro que sí. Pero esa interpretación tiene que ser siempre en el mismo contexto. Bueno, no necesariamente, por una sencilla razón, porque en el marco teológico se dice que hay pasajes bíblicos de doble referencia. ¿Ves? Entonces, que muy bien pueden tener un cumplimiento parcial o pueden tener un cumplimiento de primera referencia, pero que puede volverse, esa profecía puede volver de nuevo a repetirse. Está bien. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, pues obviamente el espacio para que gente que cree... Pero fíjate, pero que se repita no quiere decir que se reinterprete. No. Es no, una ocurrencia en dos tiempos distintos. Exactamente. Pero reinterpretar ya es otra cosa, ya uno añadir cosas ahí. Bueno, sí, pero es el campo de la reflexión escatológica. Y en el campo de la reflexión escatológica, pues con toda honradez, nadie tiene el sartén por el mango. Agarrado por el mango. Pues, ojo. Nadie lo tiene. Ojo. Nadie lo tiene. Ajá. Ahora, la pregunta, ¿se podría aplicar a la vida actual? Pues claro que se puede aplicar. Por eso existen esas escuelas. Y esas escuelas no se dan en el vacío. Esas escuelas se dan precisamente con argumentos muy sólidos y muy fuertes. Porque a fin de cuentas, por ejemplo, la escuela preterista dice, Juan escribió para la gente de su tiempo. Resolvió en el Apocalipsis la problemática de su tiempo y se acabó. Ok, fantástico. Pero, ¿de dónde tú sacas la idea de que Juan escribió para la gente de su tiempo? No, porque es una postulación que yo concluyo como resultado de la lectura del documento. Pues está muy bien, pero hay otras escuelas que tienen el mismo derecho a concluir de manera distinta a ti. ¿Por qué? Porque ya ni sencillamente esas otras escuelas, cuando analizan, por ejemplo, hay un libro que yo sé que algunos de ustedes lo tienen, el libro de Eventos del Porvenir, Sí. de Dwight Pentecost. Pues mira, Dwight Pentecost es un escritor apocalíptico que está orientado a una posición premilenialista. Y él agarra todas las escuelas, las evalúa, las pondera, las mira, habla de los pros y habla de los contras, y después dice, pero mi posición es mejor que la de ellos por esto, por esto, por esto y por esto. Y desde luego, cuando uno lee a Dwight Pentecost, yo me lo he leído varias veces, uno dice, este hombre no está tan distante. Es como en el campo del Antiguo Testamento, por ejemplo. Usted puede encontrarse con un Martin Knoll, puede encontrarse bueno, no mencionemos nombres, puede encontrarse con un montón de teólogos que son teólogos de escuela crítica. Y todos esos teólogos pueden hacer unos planteamientos teológicos que usted los mira y desde luego a usted y a mí nos puede escandalizar lo que dicen. Pero ellos tienen toda una base para decirlo, toda una base teológica, una base contextual, una base desde el punto de vista de la crítica para decirlo. Pero sin embargo, usted se topa con un escritor del Antiguo Testamento contrario a la documentación de los escritores liberales y tira por tierra, tira por el piso